Bueno, buenos días. ¿Cómo les ha ido? Me pueden contestar por el chat. Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes cuántos son? Es que estoy viendo que somos 30 personas y ustedes no son más. Creo que sí. Bueno, entonces, Buenos días, mm, doctora. ¿Cómo va? Sí, buenos somos, días. somos Sí, bastante más. sí, por eso pues me extraña que no estén en la clase. Bueno, entonces, Usualmente sí los compañeros se suelen demorar un poquito más entrando cuando es por Webex, como que es un poco más lento. listo. Yo estaba ensayando Webex estos días y no ha estado súper bien, pues no como recién cuando empezamos a usarlo, que era como un fastidiecito, ya como Sí, que, sí. no sé, ya como que o nos estamos acostumbrando o algo hicieron y ya está como más fácil, como para que no sea tan complejo entrar. Bueno, Bueno, entonces les voy a ir, bueno, como hablando un poco acerca de la clase de hoy, tenemos una esperita, otro poquito, pero bueno, hay que comenzar. Bueno, vamos a hablar de Plasmodium, de malaria, de paludismo, ¿sí? De este parásito que genera, pues, como la enfermedad de la malaria y que sigue siendo de importancia a nivel mundial, ¿sí? En Colombia nosotros no tenemos como paludismo de una manera significativa y como que represente una gran problemática, pero de todas maneras sí tenemos casos y de todas maneras seguimos siendo una región que digamos que tiene un riesgo debido a nuestras condiciones ambientales, a nuestra ubicación espacial, ya que pues gracias a eso el vector siempre nos está acompañando y pues ya eso es un factor de riesgo, ¿cierto? Entonces no es algo como que, ay, como hay poquitos casos, entonces pues ¿para qué? Porque pues en realidad es algo que puede representar una gran problemática para los niños o para las mujeres embarazadas o bueno, en realidad como para todas las personas en edad productiva también. Entonces, como que igual es muy importante, pues como sabemos aquí en Colombia hay un lugar en Bogotá, bueno, donde trabaja el doctor Manuel Elkin Patarroyo y su hijo, que pues son como uno de los de tantos, bueno, laboratorios que hay a nivel mundial que trabajan buscando la vacuna, tratando pues de que sea por un bien a nivel mundial. Ya sabemos que hay unas regiones que están bastante afectadas y sabemos que la OMS está buscando erradicar la malaria en esas regiones endémicas y de hecho un país hermano, Ecuador, ha presentado pues como estaba como tratando de reducir sus casos, pero en algún momento, más o menos en el 2014, 2015 más o menos, volvió como a incrementar. Entonces hay que tener en cuenta también eso, que es un país que tenemos al lado y que también puede representar un riesgo para nosotros. Entonces, ustedes como futuros médicos tienen que saber si en algún momento se les llega a presentar, si en alguno de sus, no sé, cuando ya estén en sus prácticas, de pronto están en unas regiones endémicas que ustedes deben saber manejar este tipo de afecciones, ¿sí? Porque pues obviamente hay regiones en Colombia que sí se ven mucho más afectadas, como el Chocó, como algunas regiones de La Guajira, Arauca, creo. Bueno, ahí lo vamos a estar viendo ahora ya con mapas para que yo no diga acá las cosas de memoria, que no soy muy buena diciendo cosas de memoria. Bueno, entonces, ¿cuántos somos? 30. Profe, qué Señor. pena antes de hacerle la preguntita. Es que como cambiaron un poquito los horarios de micro, estamos como enredados. ¿Este tema es del tercero o del segundo corte? Bueno, eso, gracias por la pregunta porque yo sí les iba a decir. La clase de hoy, bueno, primero que todo, excusas porque se tocó cambiarlo, pero era eso o no dar la clase y pues ustedes saben que no podemos perder tiempo porque si ojalá podemos hacer la parte de los laboratorios, va a ser con
poquitos de ustedes, bueno, eso todavía no está muy claro, pero es mejor que al final tengamos tiempo para que si ustedes pueden hacer las prácticas sería muy bueno, ¿sí? O sea, que ojalá no nos vayamos a quedar sin hacer las prácticas, ojalá, pues eso es lo que deseamos todos. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes saben que nosotros en microbiología somos 3 docentes y ustedes saben que nosotros estamos pues como en todos los semestres. Em, y lo que pasó hoy fue que el doctor Padilla tenía una reunión en rectoría y entonces el doctor Arredondo lo cubrió y entonces yo cubrí al doctor Arredondo. O sea, ahí como que nos ayudamos. La pregunta que hiciste que si era del segundo o tercer corte, esto va a ser, yo prefiero que sea para el tercer corte, ¿sí? O sea, prefiero que esto, o sea, el tema de hoy no va a ser incluido en el parcial que tiene la otra semana. ¿Listo? Va a ser mejor incluido en el tercer corte. ¿Por qué? Porque como el caso clínico ustedes lo presentan mucho después, pues no quiero como que no hayamos tenido el caso clínico y que esté el parcial o al menos que no sea como tan lejano, ¿sí? Así de pronto no cuadre la fecha del tercer parcial y el caso clínico de paludismo. ¿Listo? Entonces, la respuesta concreta es para el tercer corte. Ya la clase del viernes es así, es del segundo corte. Es así, corresponde normalmente porque esa era la que tenían hoy. Y el tema que tenían el viernes, creo que era la presentación del caso o algo así, la verdad no recuerdo bien, también era el segundo corte. Entonces es mejor que, yo dije, ¿será que se los dejo para el segundo? Y yo no, mejor no, mejor dejamos parásitos como en un solo bloque y así ustedes como que saben que este bloque del segundo es virus principalmente, ¿cierto? Que es lo que están viendo en ese momento como neumonías y estas cosas, que creo que es eso. Listo, entonces ahí les conté todo el chisme por ahí de hecho para que sepan por qué se pasó este cambio así como tan repentino, que fue algo pues que se nos salió de las manos, que no nos gusta hacerlo mucho porque eso es un enredo y hasta para nosotros también, porque pues nosotros nos tenemos que estar coordinando los tiempos y las horas y los semestres y todo, pero bueno, ahí hacemos lo mejor posible. Listo, profe, muchas Bueno, gracias. ok. Me preocupa un poquito que no está el resto. Yo creo que voy a grabar la clase, ¿sí? Para que, así que yo se las dejo compartida al final. Entonces comencemos. Entonces esperen, yo les comparto la pantalla. La clase que ya están viendo en mi pantalla. Creo que sí. Sí, ya Sí. ahí me dicen que sí. Bueno, listo. Tengo abiertas 1000 cosas, pero cuando termine de contarles lo de la clase se van a dar cuenta porque tengo todas estas ventanas por acá. Ay, no, déjenme escoger las diapositivas. Bueno, listo, acá tenemos pues como las diapositivas como tal. De pronto si alguien ya vio esta clase conmigo, tener unas diapositivas parecidas, pero solo son parecidas. Porque, esperen, yo me muevo por acá. Oíganla. Hundí el botón que no era. Listo, ahora sí. Ustedes están viendo el recuadro donde tengo yo así como mi miniatura. Esto que estoy moviendo acá. No, ¿No? la pantalla completa. O sea, no ven una miniatura que estoy moviendo por todo lado. No, Ah, no, listo. Bueno, profesor. perfecto. Listo, es que ahí los tengo a ustedes, como algunos de ustedes, y me veo a mí misma. Bueno, niños, entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si acá me sale la opción de grabar. Ay, me tocaba escoger las de antes, no puede ser. No puede ser cierto. Esperen, yo les dejo de compartir. Estoy modo mamá. De tener compartición, que es esa palabra tan chistosa. Esperen, yo vuelvo acá. Grabar en la nube. Sí. Listo. Y ahora sí.
Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar ya. Bueno, entonces como les di ahorita la introducción, entonces vamos a hablar acerca del paludismo, la malaria, esta enfermedad que afecta a muchas personas a nivel mundial, que tiene mucho que ver con la región en donde se encuentren pues estas personas, debido a que depende de donde esté el vector y donde se pueda generar pues su ciclo de vida. Bueno, esta diapositiva es para hablar acerca de la historia como tal del paludismo. Entonces es como qué fue pasando. Entonces Charles Louis Laveran descubrió las formas parasitarias de Plasmodium en el 880, el premio Nobel en el 907. Luego, en 1897, Ronald Ross aportó la prueba de que el mosquito Anófeles jugaba un papel en la transmisión de la enfermedad. Entonces, esto fue súper importante porque así se entendía la dinámica de la enfermedad. Ya no solamente se creía que la malaria, que creo que ustedes saben de dónde viene el nombre, si alguien me lo quiere recordar. ¿Alguien sabe por qué se le dice malaria? No todos al tiempo, pero bueno. Sangre mala, algo así. Mal aire, era como mal aire, como que creían que las personas que se estaban enfermando estaban adquiriendo esta enfermedad como de, no sé, del aire, pero porque estaba contaminado, o sea, como que allí había un problema, entonces se les decía la malaria, entonces viene de eso, pero entonces ya con el descubrimiento de que no era eso, sino que tenía que ver directamente con un mosquito y que el mosquito era el que tenía algo que ver con la transmisión, pues entonces ya se pudo entender mucho mejor su dinámica. En 1898, Giovanni Battista, estos investigadores italianos, Amico Bignami, Giuseppe Bastianelli, descubrieron el ciclo completo esporogónico de Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax y Plasmodium malaria. En 1912, William Gorgas, aplicando las medidas inspiradas por el cubano Carlos Finlay, descubrió o describió más bien, o pudo hacer el control de la transmisión por el mosquito, y así se logra reducir la transmisión de la malaria en el canal de Panamá. Entonces, esto permitió la construcción del canal de Panamá. O sea que en esta época la malaria fue un problema para hacer esta obra. Bueno, entonces eso a nivel de generalidad de la historia, ¿sí? Luego, la estructura del genoma. La información sobre el genoma de Falciparum y otras especies de Plasmodium se encuentra disponible en esta página que se llama PlasmoDB. Allí ustedes van a poder encontrar un montón de información a nivel de los genes, de las proteínas, de cómo funcionan estas proteínas, de qué se ha descubierto. Esto se está actualizando constantemente. Esta es la última que está disponible. ¿Y esto para qué nos sirve o para qué sirve tener esa base de datos? Es para que la información esté disponible a nivel de todo el genoma, y como le digo, genoma, proteómica y todas las funciones, para hacer estudios, no sé, de entender cómo trabaja el parásito, si hay alguna función de una proteína que nos diga, por ejemplo, cómo entender aún más cómo invade o por qué su virulencia, ¿sí? Para identificar mecanismos de virulencia, para identificar interacciones con la célula, para, digamos, también se pueden obtener secuencias en las cuales uno después puede hacer estudios, hacer, por ejemplo, interacciones con moléculas, por ejemplo, con fármacos que estén siendo probados. Uno puede hacer primero un estudio bioinformático viendo el lugar en donde se va a dirigir ese fármaco y si esa interacción sí es o no lo que uno puede esperar, ¿sí? Entonces esto generalmente lo que nos ayuda es en el campo de la investigación y ayuda a generar muchas preguntas que pueden ayudar, puede ser al diagnóstico, puede ser al tratamiento, puede ayudar a la cura e incluso también al diseño de la vacuna. ¿Sí? O sea, esto es un montón de información que hay allí. Depende de la pregunta de investigación que se haga, para eso serviría. Bueno, ya a nivel de la información como tal del genoma, entonces se ha demostrado que el genoma de Falciparum está distribuido en 14 cromosomas,
tiene también un genoma circular similar a los plástidos y un genoma mitocondrial lineal. ¿Listo? Pues ya sabemos que es una eucariota, que es un protozoo, entonces pues por eso estamos hablando de organelos. El plástido es un organelo con ADN extranuclear esencial para la vida del parásito. Su genoma es de 35 kilobases y codifica para solo 57 proteínas, pero se estima que cerca del 10% de las proteínas del núcleo se destinan a esta estructura, ¿sí? El plástido por lo general está relacionado con la síntesis de ácidos grasos. Son precursores de isopropenoides, complejo M y de hierro sulfuro. Entonces, el plástido es un organelo que tienen varios protozoos, por ejemplo, Toxoplasma también tiene plástido, y están implicados en diferentes procesos metabólicos del parásito, es fundamental. ¿De pronto alguien iba a hacer alguna pregunta? No, creo que no, que a alguien se le activó el micrófono. Listo, la taxonomía. Entonces, ustedes saben que no sé, que nosotros vimos en clase, y yo les mostré cuando vimos protozoos o la introducción a los protozoos, yo les mostré que la taxonomía de los eucariotas ahora estaba, digamos que la Asociación de Protozoología o de Parasitología dijeron una nueva clasificación o propusieron una nueva clasificación y esa es la que yo les estoy presentando aquí. En el artículo de SINA ADL del, creo que este es del 2012, de esta imagen pertenece a ese artículo, hay una actualización, pero me parece que esta imagen es un poco como más clara, ¿sí? Como que nos permite evidenciar dónde están ubicados los parásitos y a qué supergrupo pertenece. Entonces, el Plasmodium pertenece al grupo SAR de primer rango alveolata y está ubicado por aquí, y por aquí también está ubicado, por ejemplo, Toxoplasma, entre otros. Cuando ustedes vieron parásitos intestinales, recuerdan que los otros parásitos estaban ubicados, era por este otro lado, ¿sí? Aquí sería como todo, es como un árbol, un cladograma de todos los eucariotas. Hasta el momento se han descrito entonces 120 especies de Plasmodium, de los cuales 22 infectan a los primates, por ejemplo Knowlesi, pero Knowlesi también nos infecta a nosotros. 19 a roedores. Bueno, entonces aquí están algunas de esas especies, pero Plasmodium infecta a diferentes animales. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la infección en el hombre? Entonces, se conocen hasta ahora 5 especies de Plasmodium que infectan el hombre, que es Vivax, Falciparum, Ovale, Malaria y Plasmodium knowlesi. Este Plasmodium pertenecía originalmente o infectaba originalmente a unos primates en Tailandia, pero ya se conoce que también infecta al ser humano. Aquí también está ubicado bueno, la imagen donde podemos ver la diferencia que hay entre varios vectores, que sería como el Anopheles, el Aedes y el Culex. Son diferentes mosquitos que son los que transmiten diferentes enfermedades, pero el que transmite el Plasmodium es el Anopheles. Es este que tiene las paticas paradas y así es que ustedes lo pueden identificar, pues por ejemplo, si lo observan cuando los va a picar un zancudo, ustedes van a notar que hay unos que tienen las paticas paradas y otros no, ¿sí? El Aedes que transmite otra enfermedad que es endémica de aquí. Cuarto semestre. Sí, señora, el dengue. Listo, entonces el Aedes es el que transmite el dengue, el Zika, el chikungunya y todos estos bellos virus. Y el Anopheles es el del Plasmodium. Listo, pero hay que tener en cuenta que hasta ahora, bueno, se conoce muy bien 5 de estas especies que infectan al hombre, pero hay que tener en cuenta que por diferentes condiciones en el hábitat de estos mosquitos y también por las diferentes intervenciones humanas en las regiones naturales, podemos estar causando, y creo que ustedes ya lo han escuchado, que surjan o que se generen, o pues no más el ejemplo que tenemos aquí, esta bella pandemia, por la intervención humana en el ambiente natural. Entonces, como que puede empezar a ocurrir que algún otro tipo de parásito
empiece a pasar de ese animal al que está infectando y empiece a pasar al hombre, como es en este caso, en este reporte del 2017, donde se ve que hay como un brote causado por Plasmodium simium, que no está reportado como una de las especies como tal que transmiten la malaria, pero esto es un reporte que se generó y que se observó en Brasil. Y como pueden ver, aquí tienen, pues, de todas maneras, yo les comparto las diapositivas para que lo vuelvan a revisar. Aquí podemos ver que indicando, o sea, acá se indica que Plasmodium simium se transmitió de vía zoonótica y este Plasmodium simius está relacionado con Plasmodium vivax en la parte donde estamos nosotros habitando, que sería Sudamérica. Y antes se creía que Plasmodium simium era solamente de simios o de monos, ¿sí? Pero pues bueno, acá se presentó uno de estos casos, entonces por eso hay que tener en cuenta que esto puede seguir ocurriendo y esto puede generar como nuevos brotes y puede representar pues un problema de salud pública. Bueno, entonces ahora vamos al ciclo de vida. Este ciclo de vida nosotros también lo vimos, no lo vimos a profundidad, pero ustedes también lo vieron con los doctores. Me imagino que se los dio el doctor Enrique, la parte de Plasmodium. Entonces, ¿quién me quiere contar el ciclo de vida de Plasmodium? O digo yo, un nombre. Pueden empezar por donde quieran, tanto por la parte de cuando el mosquito pica, o pues pica y transmite el parásito, o cuando el mosquito pica y se lleva el parásito. Pueden empezar donde quieran. No tiene que ser una persona que haga todo el ciclo, pueden irse dando la batuta para ir diciendo. Digo yo, ¿quién dice? Profesora, yo no me acuerdo totalmente exacto, pero pues de lo que me acuerdo empieza que pues pica a la persona o mosquito que tiene infectado, pues en la parte con respecto a la infección del humano. Llega a los hepatocitos, empieza pues a infectar a las células hepáticas y empieza a generar como los que son los esquizontes, algo así se llamaban. Ellos se rompen y van a ir a las células, pues en los eritrocitos. Entonces salen los trofosforitos inmaduros y acá se divide en dos partes, en la que vuelve a los esquizontes para seguir con el ciclo y también va a los gametocitos, que luego pues salen otra vez y pues que llega un mosquito normal que toma sangre de este humano que está infectado y este pues va a generar macromegatocitos, luego los oquinetos o cistos y pues ya genera como otra vez toda esta etapa. Listo, bueno, esa es una versión resumida. Bien, entonces, esto, como ustedes pueden ver el ciclo de vida de Plasmodium y como yo se los hablaba hace 2 años, bueno, cuando se los hablé. Este es un ciclo de vida complejo, es un ciclo de vida que pasa por muchos estadios, o sea, el parásito tiene un montón de estadios. Aparte de eso, tiene un hospedero definitivo. ¿Y por qué digo yo que tiene un hospedero definitivo? ¿Por qué digo yo definitivo? ¿Eso a qué hace referencia? Tiene que ver como con esto que está por acá. Pues el hospedero definitivo es donde termina la reproducción sexual, o sea, donde ya no puede volver a hacer división en el ciclo. Como que sí, como que no, o sea, es porque es el hospedero en donde se hace la reproducción sexual, ¿sí? Por ejemplo, en Toxoplasma es el gato porque en el gato es donde se hace reproducción sexual, ¿sí? Tiene que ser la hembra de Anófeles. Dime. Tiene que ser la hembra de Anófeles para que se dé como tal el ciclo. Sí, claro, porque igual la hembra es la única que pica. Sí, en el caso de los mosquitos pica es la hembra, porque la hembra necesita la sangre, necesita el hierro y lo que tiene la sangre para poder poner sus larvas, para poder cumplir su ciclo de vida, pues como mosquito. Por eso es que ellos son hematófagos, pero la que pica como tal es la hembra, que es la que necesita hacer la producción de sus larvas, ¿sí? Entonces, en este caso,
como nos decía, ¿quién fue? Laura. Qué pena si me equivoco el nombre, no vi el nombre. Bueno, como nos decía ahorita la compañera, entonces, primero tenemos que ser picado por un mosquito que tenga la fase infectiva, que serían los esporozoitos, ¿sí? Miren que acá se ve que cuando hay esporozoitos es que ya eso es lo que se encarga de pasar este vector a nuestro torrente sanguíneo. Pero entonces el esporozoito le gusta ir primero al hígado. Sí, él dice, no, yo primero llego al hígado, yo me voy por la sangrecita, voy a porta, llego al hígado y entonces yo allí voy a hacer otra transformación. Entonces, los esporozoitos pueden volverse o se vuelven hipnozoitos, ¿sí? Y luego pasan a volverse esquizontes. En el caso de los hipnozoitos son una forma mucho más característica de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, pero bueno, sobre todo de vivax. Y esto es una cosa que le ayuda a vivax a tener como una ventaja, porque vivax se puede quedar allí como en un estadio de como si se quedara durmiendo, pero esto no significa durmiendo, sino como en un estadio de espera donde el parásito se puede quedar allí. Entonces, puede que no se note todavía, esto tenga que ver como con el desarrollo de la enfermedad y con el tipo de fiebre que da, bueno, etcétera. Por eso se pueden ver estas diferencias a nivel ya de clínica, porque desarrolla esta fase, mientras que, por ejemplo, Plasmodium falciparum, no, él no se va a poner aquí como a perder el tiempo, por decirlo de alguna manera. Él sí va a ir de una a formar su esquizonte y, bueno, a seguir su ciclo, ¿sí? Entonces, esto es importante a nivel de clínica y a nivel de tratamiento, porque mientras que él está en estado de hipnozoito, es mucho más difícil de que el tratamiento llegue al parásito y lo mate, ¿sí? Entonces, esto acá es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces después se forma el esquizonte, que es esta forma acá que parece como si se formara un huevito dentro del hepatocito. Y luego cuando ya está lleno, entonces ya se libera y estos, los merozoitos, son los que infectan el eritrocito, ¿sí? Dependiendo si es vivax o si es falciparum, entonces a algunos les gusta más los eritrocitos, pues, o sea, ya maduros, pero, por ejemplo, hay otros que creo que es a vivax, creo, pues a Plasmodium, ahorita lo vemos en la tabla, pero a algunos les gustan los reticulocitos, ¿sí? O sea, cuando están más inmaduros, cuando están más jóvenes, infectan ese tipo de eritrocitos. Entonces ahí se ve una pequeña diferencia entre las especies de Plasmodium. Luego, aquí hace un ciclo en donde dentro del eritrocito se forma el trofozoito, tiene una forma de anillo y esta forma de anillo es lo que nosotros vamos a ver o la bacterióloga va a ver o el bacteriólogo va a ver en el microscopio cuando se haga para saber el diagnóstico, ¿sí? Entonces recuerden este momento de acá, ya en los eritrocitos, miren acá que se ve una forma como de anillo, no sé si lo alcanza a ver muy bien allí, pero esto es una de las cosas que nos permite hacer el diagnóstico, ¿sí? Esto que se ve dentro del eritrocito. Y aquí ya, entonces, acá a partir de este momento es cuando se empiezan a generar todos los síntomas clínicos porque se empiezan a dañar un montón de eritrocitos dependiendo de la carga parasitaria que haya, dependiendo de lo que se demore la persona en recibir tratamiento o que no reciba tratamiento, ¿sí? Entonces aquí es donde empieza a aparecer la fiebre, el malestar, bueno, todo esto porque ya se empieza a afectar todos los eritrocitos y se empiezan a activar las respuestas inmunes de tipo inflamatorio, que bueno, que empiezan a generar, por ejemplo, la fiebre. Listo. Y bueno, ya acá, cuando este ciclo se sigue y se sigue y se continúa, porque pues a lo que le interesa es pasar de célula a célula, en este caso de eritrocito a eritrocito. Y en una de estas fases, este anillo que vemos acá va a dar origen a los gametocitos, es decir, a la parte femenina, a la parte masculina de el parásito, y estos gametocitos son los que el mosquito toma de nuestra sangre, ¿sí? Eso es lo que toma y allí ya dentro del mosquito hacen la reproducción sexual, hacen la interacción entre los dos gametos y dan origen al macrogametocito. Luego hay una parte flagelada de este parásito, donde es el macrogametocito que tiene una exflagelación, es decir, parece una arañita.
Luego aquí ya tienen el cigoto que es diploide, claro que sí, porque pues venimos en esta fase acá de reproducción sexual, se forma el ookineto. El ookineto se puede ver dentro del mosquito, después hay un ooquiste y el ooquiste libera los esporozoitos, ¿sí? Y los esporozoitos están ya disponibles para que el mosquito vuelva a picar y se los transmita a la persona y empiece todo el ciclo de nuevo. ¿Listo? Entonces miren que muchas veces de pronto ustedes, no sé, sienten que aprenderse un ciclo de vida de un parásito o de un virus o de lo que sea, pues como que tiene que ver a la hora de ustedes tratar un paciente, ¿sí? Pero si ustedes no entienden cómo funciona el parásito, ¿cómo van a hacer para manejar la enfermedad en esa persona, ¿sí? ¿Cómo saben en qué fase está? Puede que la persona esté recién infectada, puede que la persona sea crónica, puede que la persona esté en fase aguda. Y si ustedes no entienden muy bien esto, pues tampoco van a entender muy bien las complicaciones que pueda tener la persona. Y también pues teniendo en cuenta otros factores, pues como el lugar donde la adquirió, el tipo de persona que es, si tiene acceso o no a los medicamentos, bueno, eso también obviamente hay que tenerlo en cuenta. Listo, entonces, ¿dónde hay paludismo? Entonces, esta imagen es del informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Donde muestran para el 2018, esto está en el informe de malaria del 2019, que es el más reciente que hay, el del 2020 yo creo que sale en diciembre, en noviembre, porque he visto que todos más o menos tienen esa fecha. Entonces podemos ver que acá la incidencia de malaria, nosotros estamos en rosadito, si lo queremos pues buscámonos a nosotros, es de 1 a 10 la incidencia. En el 2018 vemos que hay regiones al sur de Sudamérica que ya tienen 0. Vemos las regiones pues de las más afectadas en la zona de África. Y bueno, acá tienen como un panorama mundial de qué está pasando o de cuál es la incidencia al 2018, que es muy parecido a lo que está ahora, de malaria. Podemos darnos cuenta que aquí cerquita de nosotros, en Venezuela, pues la incidencia es aún más alta y pues nosotros sabemos que tenemos aquí una problemática de migración con el país hermano de Venezuela, entonces obviamente esto para nosotros representa también un riesgo y por eso es que siempre hay que seguir, así nosotros digamos, eh, estemos ya rebajando los casos o hayan pocos casos, siempre hay la posibilidad de que hayan brotes, ¿sí? Porque de todas maneras estamos en una zona donde, como les dije, en Ecuador también se han aumentado los casos, entonces pues obviamente pueden haber migraciones y pueden haber momentos en donde se generen brotes en Colombia. Entonces no es como algo que simplemente ya no hay que prestarle atención, no, sí, hay que seguir alerta. Bueno, y acá les quería mostrar, este mapa sí es del 2012, sí, del 2012, pero se los quería mostrar porque miren aquí las zonas donde hay malaria, ¿sí? La incidencia. Y este mapa les está mostrando en las zonas donde se presenta resistencia a los insecticidas por parte del vector, ¿sí? Entonces esto nos puede explicar un poco, y miren Colombia, cómo está, donde hay una resistencia al menos a un insecticida. Entonces, acá tenemos ese problema. Entonces, puede que nosotros no tengamos una alta incidencia de malaria, pero en el caso tal de que hayan brotes, cuando queramos controlar el vector va a ser un poco más complejo, ¿sí? Entonces, hay que mirar la enfermedad o la infección desde todos los puntos de vista, desde la incidencia y desde cómo se controla el vector. Listo, bueno, esa imagen se las dejo ahí y esa imagen, pues, es más como para siempre hacer un llamado de que la malaria es una enfermedad completamente tratable y prevenible, entonces que todos los esfuerzos deben ser enfocados hacia diferentes políticas que generen, digamos, una mayor calidad de vida en las personas que puedan generar o volverse como algo así como un factor protector para no adquirir la malaria. Pero bueno, nosotros sabemos que la problemática a nivel mundial de hambre, de desigualdad y todo esto, pues no es algo que se vaya a acabar de un día para otro, entonces por eso la malaria sigue siendo como algo que hay que tener en cuenta y que en algunos países es muy grave.
Bueno, la situación en Colombia. Yo les coloqué aquí varias información, desde información que es un poco vieja, como para que ustedes vieran qué ha pasado. Entonces, esta información, toda la información que yo tengo en las diapositivas, se las voy a referenciar. Hay una parte que está referenciada en las diapositivas, es decir, que hay link directo a la información. Y la otra información se las voy a postear en el Moodle, o sea, todos los artículos, guías, etcétera, etcétera, que se están relacionando en esta presentación para que ustedes la puedan revisar. Entonces, bueno, en Colombia, en zonas endémicas, las especies más frecuentes son vivax y falciparum. O sea, acá nosotros tenemos vivax y falciparum y a veces hay infecciones mixtas, o sea, hay veces personas presentan tanto vivax como falciparum. La transmisión de Plasmodium malaria ocurre en focos dispersos, o sea, a veces se presenta a lo largo de la costa pacífica y no existe transmisión de ovalo. Acá no se suele representar o como reportar el Plasmodium ovale. También pueden ocurrir casos de infecciones mixtas, como ya se los mencioné, donde la persona tiene los dos parásitos. En Colombia, cerca del 85% del territorio rural colombiano está situado por debajo de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vuelvo y les digo, el vector. ¿Dónde está el vector? Puede estar la enfermedad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que ver que esto de los 1.800 metros sobre el nivel del mar tiene que ver más no solamente con la altura, sino con las condiciones climáticas. Por lo tanto, puede que en un futuro, y lo más seguro es que va a ser así se esté más alto, el vector pueda llegar debido al aumento en la temperatura que va a favorecer que esté como este clima tropical y que va a favorecer que el parásito se desarrolle gracias a que el vector va a estar presente. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, regiones como Bogotá, que en Bogotá no hay dengue, en Bogotá no hay nada de esto, pero es porque el vector no puede vivir en Bogotá. Pero si en algún momento en un futuro las temperaturas de Bogotá cambian tanto que van a poder albergar a los vectores, pues se va a poder generar brotes en ciudades donde nunca se ha presentado este tipo de enfermedades. Colombia se considera como un país endémico para la malaria. Bueno, esta gráfica es vieja, como pueden ver, tiene ya como 16 años. Entonces, el comportamiento de la malaria por especie parasitaria, entonces vemos que en el 2003, aquí muestran a falciparum y a vivax, y también a la infección mixta. Como ven, sí se presenta, o sea, desde hace muchos años ya se ha reportado, sí se presenta, pero siempre ha sido como en menor proporción, mucho menor proporción. Por lo general, el parásito que está más presente o el que más se reporta, el que más incidencia hay, es de vivax, seguido de falciparum, ¿sí? Esto fue en los años 2003-2004. En la década de los 90 se diagnosticaron por examen directo un promedio de 150.000 casos por año. Y vamos a ver qué ha pasado. Entonces, este es el boletín semanal de, el Civigila. Este es de la semana 39, o sea, es así, está súper reciente y entonces podemos ver qué ha pasado en el 2020 hasta el momento. Entonces, aquí en la línea amarilla está como el promedio de lo reportado, el índice superior, el inferior, o sea, como el rango donde estarían los casos que se han presentado durante todo este año y este es el 2020 como tal, cómo se ha comportado, ¿sí? Ya serían los datos, la dispersión de los datos real y estos son como los promedios y los rangos. Entonces podemos ver que más o menos, o sea, sí se han aumentado los casos en Colombia, en algún momento hemos tenido un pico y para estas últimas semanas se ha presentado una disminución. Aquí se observa una disminución significativa, pues, por ejemplo, con respecto a la semana 18, más o menos. Entonces, así estamos este año. ¿Listo? Sería como tal de malaria como tal, ya sea por Plasmodium vivax o falciparum. Bueno, acá ya está como tal en palabras lo que dicen en el boletín, entonces pues se los leo. En la semana epidemiológica 39 del 2020 se notificaron 1.727 casos de malaria. A la fecha se tienen un acumulado de 59.604 casos de malaria, de los cuales 58.000 son de malaria no complicada y 907 de malaria complicada. Predomina la infección por Plasmodium falciparum
con 49, casi 50%, seguido de Plasmodium vivax de 49,2% e infección mixta con el 0,9%. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Si notan que cambió, ya no es como que el Plasmodium vivax es el más prevalente o el de mayor incidencia, sino que miren que este año están casi por mitad y mitad. Y las infecciones mixtas siguen siendo bajas, ¿sí? 514 de todos los casos, que son 59.604. La malaria no complicada, entonces, por procedencia, en Chocó, el 27%, Nariño, Antioquia, Córdoba y norte del Santander. Estos municipios aportan el 74% de los casos de malaria no complicada. Entonces ya vemos las regiones que son más afectadas. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya, le di al link. ¿Sí ven? Yo les dije que esto estaba linkeado. Entonces, si ustedes en la diapositiva tocan esta imagen, los lleva al boletín del cual yo saqué la información. ¿Listo? Entonces, así hay varias diapositivas que tienen pues como la información. Bueno, acá, entonces, del mismo boletín, entonces, casos notificados de malaria no complicada por entidad territorial de procedencia Colombia, semanas epidemiológicas del 1 al 30, a la 39, o sea, es el mismo boletín. Y vemos por acá, si nos queremos buscar a nosotros, Quindío está con un reporte de 2 casos de Plasmodium vivax, ¿sí? Este año, o sea, todo el año hemos tenido 2 reportes de Plasmodium vivax en el Quindío. Entonces, las personas que les toca caso clínico probablemente vayan a exponer, si exponen uno pues de este año reciente, pues entonces sería uno de esos 2 casos. Vemos entonces acá al Chocó, con el que tiene más casos, tiene un montón, pues acá se nota que tiene un montón de las infecciones mixtas. ¿Se acuerdan que se había dicho que eran más o menos 500 algo casos? Casi la mitad son de Chocó. Y bueno, vemos que Plasmodium falciparum y Vivax son los que se han reportado. Como podemos ver, Plasmodium de malaria, no, gracias, 514. Plasmodium malaria no ha presentado casos hasta el momento, ¿sí? Entonces ahí tienen los datos más actuales de los casos de malaria en Colombia. Bueno, entonces ahora ya vamos a seguir hablando, ya después de que hablamos un poco de la parte epidemiológica, vamos a seguir hablando de las características que tienen los diferentes Plasmodium que circulan en Colombia. Entonces, Vivax y Falciparum. Entonces, aquí están unas características para que veamos ellos cómo varían en la manera en cómo interaccionan con el hospedero. Entonces, la fase preeritrocítica, entonces miren que es un poco más larga para Plasmodium vivax. El periodo prepatente es de 11 a 13 días, mientras que en Falciparum es de 9 a 10 días. ¿Qué es el periodo prepatente? ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿No saben? Díganme, no sé, escríbanme, no sé, no me acuerdo. Nadie sabe, nadie supo. Bueno, listo. Entonces, el prepatente, por definición, dice, es la incubación en el hombre después de ser infectado y aparecen parásitos circulantes, ¿sí? Entonces, es lo que se demora para que la persona que fue infectada le empiecen a circular parásitos por la sangre. Entonces, se demora más Plasmodium vivax que Plasmodium falciparum. ¿Por qué creen que puede ser eso? Eso sí se los dije hace nada. ¿Por qué creen que se puede demorar más Plasmodium vivax en su periodo prepatente que Falciparum? Por la fase de hipnozoitos que tiene el vivax y no el falciparum. Por la fase que tiene en el hígado, en los hepatocitos, que hace que ellos duren allí un momento y ellos se pueden quedar allí. O sea, unos se pueden quedar allí mientras que los otros ya van a seguir el ciclo y empezar a circular por sangre gracias a que entran al eritrocito, ¿sí? Pero entonces esa es la razón. Bueno, el periodo de incubación de 15 días hasta de 6 a 12 meses, ¿sí? Y aquí es de 12 días, de 9 a 14 meses. ¿Listo? Creo que, o estos son solo días, bueno, creo que son solo días. Este tiene más tiempo de incubación porque, como les digo, puede pasar que se quede en fase hipnozoide.
La gametocitemia, entonces aquí pues es como una cantidad, ¿sí? Como tal, entonces días prepatente, entonces después de que la persona ya le empiezan a circular los parásitos, entonces para que se formen los gametos, entonces ¿qué tanto se forman después de un tiempo? Bueno, el ciclo de los eritrocitos, entonces es muy parecido, o sea, es igual. Por lo general, ay, perdón, las parasitemias es por lo general se presenta más en falciparum. Falciparum es como un poco más, como más agresivo, se puede decir. Miren que acá la parasitemia máxima puede ser hasta de 2 millones, mientras que en Vivax es de 50.000. Entonces, si ven, es más como más agresivo. Se llena, digamos, más rápido los eritrocitos y su fase de duplicación es mucho más rápida, entonces genera que haya parasitemia más alta. El ataque primario es de moderado a severo y severo para falciparum cuando las personas no son inmunes, es decir, cuando no han tenido una previa exposición al parásito, eso lo vemos ahora. La fiebre puede presentarse cada 8 o 12 horas, mientras que en falciparum de 16 a 36, entonces la fiebre intermitente en falciparum es con periodos más largos. Las recaídas se presentan mucho en Plasmodium vivax y puede ser por reactivaciones en la fase del hipnozoito. Y aquí no existen las recaídas, dicen que no existen, es más bien como pueden ser infecciones nuevas, ¿sí? Con nuevos parásitos. Los eritrocitos parasitados son los reticulocitos, entonces no estoy equivocada. Es en Vivax que ellos prefieren los reticulocitos, o sea, los eritrocitos inmaduros, y para falciparum, pues a él no le interesan. Entonces también eso tiene que ver aquí con la parasitemia, por eso probablemente es mucho más alta, porque Vivax es un poco más específico a la hora de infectar los eritrocitos. Los merozoitos por esquizonte de 12 a 24 y en falciparum es de 8 a 32. Pues es variable. Bueno, acá en la siguiente imagen está la misma información, pero entonces está falciparum, está vivax y ovale y está malaria, ¿sí? Entonces es lo mismo, pero entonces para que ustedes tengan como la información acerca de los otros parásitos también. Bueno, entonces, ¿recuerdan lo que les mencioné ahorita acerca de que dependiendo de donde se encuentre el vector es que se pueden generar las enfermedades o los brotes? Entonces, tengan en cuenta que el cambio climático influye mucho en este tipo de brotes y ya lo mencioné por qué, por los diferentes, el aumento de la temperatura, cambia las condiciones ambientales y favorece la generación del vector, por lo tanto puede favorecer que hayan brotes en lugares donde jamás se ha presentado malaria. Y eso no solo pasa pues con esa enfermedad, sino con todas las que sean de vectores, desde que el vector pueda esparcirse por otros lugares lo va a hacer y pues van a haber seres humanos que se van a poder infectar y van a completar el ciclo. Listo. En este artículo este es del 2018, entonces aquí estos investigadores hicieron un estudio donde miraron como dónde estaban en diferentes regiones estaba la malaria. Aquí este estudio pues tiene un montón de datos matemáticos, estadísticos, pero lo que ellos querían saber principalmente es qué regiones de Colombia, en qué regiones de Colombia la malaria es endémica, cuáles son las regiones y las poblaciones en Colombia donde la malaria es endémica y qué asociaciones existen entre los brotes epidémicos entre las regiones en Colombia, ¿sí? Aquí nos dicen, esto que está reciente, nos dicen que Plasmodium falciparum es más prevalente en la costa pacífica. Eso también ya lo vimos ahora en el reporte del CIVIGILA, en el boletín epidemiológico. Algunas regiones del Amazonas, de la cuenca del Amazonas, algunas regiones de la cuenca del Magdalena. Y en Plasmodium vivax es más prevalente principalmente en la cuenca del Amazonas, en el Caribe, los municipios como Sucre, Antioquia y Córdoba. ¿Sí? Y se encuentra que una de las edades donde más se presenta o donde como es el pico de infecciones es una edad de 25 años y pues esto tiene una importancia ya a nivel de que es una edad donde las personas son productivas, entonces esto afecta pues su calidad de vida porque pues afecta sus trabajos como tal.
Aquí al final nos dicen que ellos encuentran que la transmisión en Colombia es muy inestable, entonces que esto hace que como que los brotes no sean como, o de las regiones donde se presenta la malaria siempre se encuentren constantes, ¿sí? O sea, esto hace que en algunas regiones donde se empieza a reducir y se nota que en otra región empieza a aumentar, ¿sí? Por la manera en cómo se distribuyen el parásito, el vector, y bueno, por un montón de cosas más, también por las migraciones, por el movimiento de las personas, aquí ellos tienen en cuenta un montón de factores, entonces es como, no pueden decir, no, es que en el Chocó eso siempre va a ser así, va a tener la misma cantidad de infectados y exactamente se va a permanecer constante en esas regiones, no, es como variable, obviamente hay unas regiones que tienen una predisposición más alta, como las que se mencionaron allí, pero aún así no se puede encontrar como un patrón particular. El artículo yo se los comparto si ustedes lo quieren leer un poquito más. Como les digo, tiene una parte matemática que pues no es como nuestro fuerte, pero creo que más allá de eso es como las conclusiones que salen allí, como nos muestran cómo está distribuida la malaria. Bueno, la patogénesis y la epidemiología, entonces como una relación entre estas dos cosas. Entonces, acá tenemos en cuenta qué pasa con la patogénesis dependiendo de cómo se ve afectada a las personas por los diferentes brotes que se puedan generar donde se encuentran. Entonces hay dos regiones, una región holoendémica, que se le llama así, o mesoendémica. ¿Y qué es eso? Holoendémico son las zonas de transmisión estable, o sea, donde todo el tiempo está disponible el parásito porque todo el tiempo está el vector y todo el tiempo hay gente infectándose. Por ejemplo, podemos decir que una región holoendémica puede ser Chocó, ¿sí? Puede ser así. O si vamos a otra región ya del mundo, podemos decir las regiones de África que son las más afectadas, entonces como que todo el tiempo está allí la infección. Mesendémica es zonas de transmisión estacional, entonces las regiones que dependen de las estaciones, es decir, que dependen de en qué momento el vector puede salir y puede empezar a generar los brotes, pero cuando no está el vector, pues porque el clima cambia o hay alguna condición climática que hace que no esté disponible el vector, por lo tanto no hay transmisión. Entonces es como intermitente. Entonces, ¿qué pasa en esto? Entonces, cuando es lo endémico, las picaduras de mosquito pues son muchas, obviamente, ¿sí? Pues porque está todo el tiempo disponible el vector. La edad afectada son principalmente los niños de 5 años. ¿Por qué? Porque las otras personas ya se han expuesto al parásito porque ya, o sea, desde que son niños se empiezan a exponer al vector y a las picaduras, por lo tanto al parásito. La inmunidad que se presenta, entonces aquí se dice que los adultos son semi-inmunes por esto, porque ellos van a estar interactuando constantemente con el parásito y esto les da cierta inmunidad, pero no es una inmunidad esterilizante. Aquí la parasitemia es alta, la malaria cerebral no es algo muy frecuente y la falla renal no es muy frecuente tampoco, o sea, es rara. Mientras que en la mesoendémica, como es intermitente, entonces las picaduras son pocas, la edad afectada es cualquier edad, porque puede que haya un adulto que jamás se expuso a una picadura de mosquito, porque como es intermitente, puede ser que justo en ese momento ya siendo adulto, entonces estuvo más expuesto y los niños, y mejor dicho, aquí no hay como una direccionalidad debido a que es intermitente. La inmunidad es poca por lo mismo, porque no hay tanta exposición, entonces no hay tanta inmunidad. La parasitemia suele ser más baja, claro que sí, porque pues hay menos picaduras. La malaria cerebral es ocasional y la falla renal es ocasional. Debido a esto, como hay menos exposición al parásito, las personas cuando se enfrentan a la malaria por primera vez, dependiendo del momento de su vida en donde estén, puede que genere malaria cerebral o falla renal, ¿sí? Entonces, es porque es algo que no está como tan constante. Entonces, ¿sí? ¿Cómo se relaciona el lugar, dónde están las personas y dónde está el vector y cómo es la dinámica con la patogénesis de la enfermedad? Bueno, los signos clínicos, estaba leyendo yo ayer artículos como cuando estaba revisando como lo más reciente y me di cuenta que cuando uno lee los signos clínicos de la malaria uno dice coronavirus. O sea, es fiebre, también puede dar diarrea, puede dar, no sé, diferentes dolor de cabeza, o sea, es que
o sea, en este momento, con lo del coronavirus, sí que peor. Bueno, entonces, fiebre intermitente, eso sí, cuando la fiebre es intermitente, eso es algo muy característico de plasmodium. Palidez, pues claro, porque se están muriendo un montón de eritrocitos, y la esplenomegalia ya se presenta, se puede ver como en niños, ¿sí? Este tipo de síntomas clínicos. Acá hay un artículo donde muestran más o menos cuáles son los más presentes. Entonces, fiebre se presenta en el 98% de los casos. Entonces, fiebre, escalofrío, sudoración, dolor muscular, dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómito. ¿Sí? Miren que aquí va mostrando cómo va variando y cómo va bajando como en su presentación. También signos evaluados: paciente decaído es lo más característico, palidez conjuntival en la mitad de los casos, palidez palmar, hepatomegalia y esplenomegalia. Acá pues dan otros factores como la temperatura axilar, la parasitemia sexual, bueno, ¿sí? Pero esto es como para que ustedes vean los síntomas por lo general. Entonces, ustedes como médicos, les llega un paciente y les dice que tiene fiebre y escalofrío y están sudando y ya. ¿Ustedes qué hacen? Preguntar si esto no es una endémica de pronto. Exacto. Entonces, hay que tener en cuenta eso. En este caso, con la malaria, hay que tener en cuenta, bueno, o por ejemplo, si es una persona extranjera, o bueno, si no es una persona extranjera, entonces usted dónde estuvo, o si de hecho ya ustedes están trabajando en el Chocó, en Arauca, en Nariño, en un lugar donde ustedes saben que se pueden presentar casos, entonces ustedes ya pueden ir direccionándolo, ¿sí? Pero si ustedes están en Bogotá, por ejemplo, entonces ustedes dicen, bueno, no sé, es un virus. Como dicen muchas mamás, o bueno, señoras, como dice, yo fui al médico y me dijo que era un virus y no me dio nada y no me hizo nada, que eso les molesta un montón, pero bueno, porque son síntomas pues que pueden ser también cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí está la importancia de lo que ustedes hacen en la consulta. Bueno, entonces aquí el comportamiento de la fiebre, entonces llevó a denominar la infección por especie. Entonces acá miren que se ve un comportamiento febril dependiendo si es Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum o Plasmodium malaria. Entonces principalmente estos dos. Malaria pues no es tan común o casi no se presenta acá prácticamente, pero bueno, de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como podemos ver, hay unas fiebres intermitentes, entonces, o los paroxismos que llaman acá. Y esto se da solo si el paciente no es tratado hasta llegar al punto en que la infección llega a ser sincronizada, es decir, que un suficiente número de eritrocitos que contienen esquizontes maduros se rompen simultáneamente, ¿sí? Entonces, si ustedes identifican a tiempo la infección, por lo general puede que no lleguen a encontrar estas fiebres intermitentes, ¿sí? Es por lo general las personas que están aisladas, que no han podido acceder al sistema de salud y que ya tienen avanzada la enfermedad, que ya empiezan a presentar estos síntomas que están asociados directamente al ciclo de vida del parásito. ¿Sí ven? Entonces aquí es donde ustedes pueden entender esta fiebre, la pueden entender desde el ciclo de vida del parásito. Bueno, ¿hay personas que tienen como una protección a la malaria? Sí, ¿sí? Dependiendo de ciertos factores genéticos que tengan. Entonces, por ejemplo, tener deficiencia en la... A mí siempre se me olvida, espere, ¿cómo es que se llama esa? En este momento, bueno, la G6 fosfodeshidrogenasa. Bueno, esto es una enzima, sí. Tener la deficiencia de esta, el factor Duffy negativo, talasemia, ovalocitos, anemia falciforme. Cualquier cosa que dañe el eritrocito y que no permita que el parásito interactúe con él, ya es un factor protector a la malaria. Obviamente no es bueno tener anemia falciforme, pero esto es una cosa que hace que las personas sean inmunes, o bueno, inmunes no, que no tengan como el parásito llegar a los eritrocitos, por lo tanto no les va a dar malaria, no van a tener malaria como tal. En el caso del Plasmodium falciparum, la mutación en la hemoglobina S, la glicoforina B negativa, la talasemia, lo mismo, el daño de esto. Entonces, por lo general, esto que tenemos aquí, como las mutaciones, esto de la glicoforina, factor Duffy, todo esto tiene que ver con la interacción también del parásito con el eritrocito. Entonces, es porque son daños en receptores. Por ejemplo, el factor Duffy es un receptor,
¿sí? Entonces es un receptor que puede recibir al parásito, pero como no está, entonces no hay quien permita la entrada del parásito, ¿sí? Por ejemplo, creo que eso es glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Sí. Entonces, esa enzima entonces es la que permite el crecimiento intraeritrocitario. Entonces, si no hay esta, pues entonces no va a haber crecimiento intraeritrocitario, ¿sí? Entonces, por eso es un factor protector. Y la glicoforina B que tenemos acá es uno de los que permite la adhesión. Entonces es por eso, o sea, cuando alguien dice, no, es que no, así como pasa en el caso del VIH, las personas que son inmunes al VIH es porque no tienen un receptor en su CD4 que no dejan que el virus entre, por eso son inmunes, es porque no dejan entrar. Esa, digamos, es una de las ventajas que los parásitos o los virus intracelulares necesitan tener una afinidad con la célula que van a infectar. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, si encontráramos una manera de parar esa interacción que hay entre el receptor que recibe el coronavirus, ese sería un tratamiento muy efectivo, ¿sí? Algo que evitara que eso se llegara a dar. Bueno, entonces ya hablando de paludismo complicado, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya cuando una persona ya desencadena ya es este tipo de paludismo, entonces podemos ver alteración de la conciencia o como irresoluble, postración, debilidad, generalidad que le impide al paciente caminar, sentarse sin asistencia, incapacidad de alimentarse, respiración profunda, dificultad de la respiración, convulsiones, choque, presión sistólica de menos de 80 miligramos de mercurio en adultos y menos de 50 en niños, edema pulmonar, sangrado anormal espontáneo, ictericia, bueno, ya un montón de complicaciones allí que sería denominado un paludismo complicado. Y los hallazgos del laboratorio son los que se reportan aquí, ustedes ya los pueden revisar. Bueno, la malaria cerebral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué una persona puede desencadenar malaria cerebral? Ya vimos cuando hablamos de la parte de la, la epidemiología dependiendo de la región de Sierra o la endémica o mesendémica, vemos que las personas que están expuestas de cierta manera al parásito pueden tener una mayor probabilidad de generar malaria cerebral. Esto tiene que ver mucho con una respuesta TH1 exacerbada, o sea, una respuesta citotóxica muy exacerbada que hace que en este caso se dañen también tejidos del cuerpo, en este caso pues sería el cerebro, ya se dañarían órganos, hay un daño como tal. Y esto se presenta sobre todo en personas no inmunes. Entonces, si recuerdan cuáles son las personas que no son tan inmunes porque no están expuestas todo el tiempo al parásito, entonces pueden generar una malaria cerebral. Y pues obviamente que no recibe tratamiento, que el diagnóstico pues no se da a tiempo, bueno, eso tiene pues muchas implicaciones más. También se sabe que la malaria cerebral no necesariamente digamos que si la persona se sana o se cura de la malaria, ya no va a tener repercusiones. Se ha notado que sí, que el cerebro sí queda como dañado en cierto punto, queda como con secuelas. Entonces, esto es grave. Y bueno, ya la parte del diagnóstico, entonces, se recomiendan dos cosas. El de la gota gruesa es la gold estándar, ¿sí? Es lo que se hace el extendido de sangre y la gota gruesa. Y también existe la prueba de diagnóstico rápido, que esa también la recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esta consiste, esto es es inmunofluorescencia. Bueno, pero está basada en la relación antígeno-anticuerpo. Entonces ya les voy a mostrar cómo consiste, parece como una prueba de embarazo, porque así son todas las pruebas. Cuando ustedes escuchan como prueba rápida de tal, por lo general son así. Y el tratamiento, pues es el que se ha recomendado y se viene recomendando todavía, que es el tratamiento, el combinado, que ahora vamos a ver cuál es. Como les decía, el examen de gota gruesa y el extendido de sangre periférica es como la gold estándar, es el análisis microscópico como tal. La gota gruesa puede detectar parasitemias de 10 a 20 parásitos por microlitro, entonces es muy sensible.
El extendido de sangre periférica permite detectar parasitemias a partir de 200 parásitos por microlitro. Entonces es mucho más sensible la gota gruesa y por eso es la prueba que se usa y solo se necesita un microscopio, un portaobjetos y una persona que sepa leer la prueba. Listo, entonces como les digo, la gota gruesa y el extendido. Ojalá podamos hacer esta práctica. Esta es una de las prácticas que están pendientes, que se realizarían para que ustedes vean cómo se puede hacer. Puede que a ustedes, alguno de ustedes les toque hacerla alguna vez en sus vidas, porque no sé, no está la persona que la hace, llega un paciente, está el microscopio, ustedes saben identificar los anillos. Sí, o sea, tienen algún conocimiento, puede que ustedes estén en una zona un poco precaria y puede que dependa de ustedes el diagnóstico. Entonces es importante que sepan cómo se hace, ya que es, digamos, como les digo, se necesita un microscopio, un portaobjetos y saber leer la prueba. No se necesita más. Bueno, entonces les digo, no se necesita más, pero a continuación les muestro todas las formas que pueden observar al microscopio. Entonces ustedes dicen, ay, ¿cómo voy a hacer yo para entender todo esto? Entonces, falciparum, Malariae, ovale y vivax. Entonces vamos a ver falciparum, vemos aquí, este es el eritrocito y vemos qué pasa dentro del eritrocito, ¿sí? Entonces podemos observar esto. Como pueden ver, en falciparum se presenta un anillo que es mucho más pequeño que el de Malariae. Aquí, por acá, hay unas formas que son como bien características. Por ejemplo, en Vivax también se presenta un anillo, pero mire que se ve como punteado, ¿sí? Entonces, a diferencia de Falciparum, que no se ve como cuando está en anillo, no se le ven estos puntos. También pueden ver otra característica es como este anillo doble, ¿sí? Que se le ven como dos punticos. Esto puede ser una forma característica de Falciparum. Y también su gametocito puede ser característico, pero bueno, en este caso el gametocito no lo veríamos en la persona. Bueno. Y por acá vemos que, por ejemplo, ovale es como deforma un montón el eritrocito. Bueno, pero el ovale no es tan común por acá, pero bueno. Malaria hay una de las formas que tiene una línea en el centro. Esto sería característico. Y Vivax es como también como feito, no es tanto por el eritrocito, sino internamente. Y feito digo yo es porque no es como regular, así como un falciparum que se ven las formas como bien definidas. En este caso, en Vivax no tanto así, y siempre se ve un poco más granulado. También la idea es que en el laboratorio que ojalá podamos hacer, veamos placas con extendidos donde haya presencia de los eritrocitos infectados para que ustedes vean que esto sí se ve muy similar a esto. Obviamente se ve un poquito menos claro, pero sí se ve muy parecido a estos dibujos. Bueno, acá les muestro dos fotos de cómo se podría ver. Entonces, trofosoditos de Falciparum, ¿bien? Que se ve anillos y se ven bien definidos. Miren esta de acá, miren esta formita de acá, que se ve el anillo con los dos punticos, que les dije que esa era una característica, pues Falciparum. Y los gametocitos, este sí, pues más parecido a lo que vimos. No, perdón. Bueno, lo que vimos acá. Bueno, extendido de Falciparum, estas son otras fotos que pueden ustedes tener allí para que observen cómo se ven el anillo, los dos punticos, anillo, dos punticos. Y acá se ve esta es en la figura A y B, el anillo, y la C muestra el gametocito de Plasmodium falciparum, que es como una banana. Pedivax, si notan que Pedivax se ve como lleno de punticos y que se ve el anillo, pero primero se ve más grande y se ve lleno de punticos. Mire cómo se ve el eritrocito. ¿Sí notan? Entonces sí hay una diferencia entre Vivax y Falciparum que puede ser clara. Bueno, hay algo que se debe tener en cuenta y es el cálculo de la parasitemia. Entonces, ¿por qué es importante? Esto también está, aquí yo les tengo un link hacia donde está la información de esto, que es el manual como tal para el diagnóstico de malaria. A ese link los va a llevar allá. Y entonces eso lo vamos a poder ver, ojalá mejor en la práctica y en el peor de los casos, pues lo volveríamos a ver ya como a nivel de, bueno, el diagnóstico como tal.
Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Entonces, número de parásitos por microlitro de sangre, entonces el número de parásitos por 800.000 leucocitos sobre el microlitro de sangre sobre 200 leucocitos. Bueno, eso tiene como una fórmula, pero ustedes ¿para qué creen que se calcula la parasitemia? ¿Uno para qué sabe, para qué necesita saber También cuántos parásitos hay? podría también distinguir las especies por el Mm, número de parásitos. pero bueno, digamos que ya tenemos el diagnóstico microscópico. Entonces ya, nosotros ya dijimos, bueno, ya, tengo falciparum. Entonces, ¿yo para qué calculo parasitemia? Para el tratamiento adecuado o no sé. Mm, Exacto, porque yo puedo decir, la persona llegó aquí con tantos números de parásitos y estamos viendo si el tratamiento está funcionando o no. Entonces, por ejemplo, para ver cómo llega la persona, si tiene una carga parasitaria muy alta o más o menos, uno toma decisiones pues en el tratamiento, en la clínica, cómo se maneja. Y luego de que ya la persona esté en tratamiento, entonces se le hace otra vez una gota gruesa, un extendido y se mira, ah, no, sí, ya está bajando su parasitemia, entonces sí está respondiendo al tratamiento. Puede pasar que la persona se esté en tratamiento y no haya respuesta. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? ¿Una resistencia? Puede pasar. Entonces, por eso es importante conocerla. Y como pueden ver, ese es el link al que los lleva Manuel para el diagnóstico de malaria no complicada en puestos de diagnóstico y tratamiento. ¿Listo? Bueno, entonces acá seguimos por acá que no. Listo. Otros métodos para diagnosticar, pues entonces está la detección de antígenos, que ese es el que está basado en la prueba rápida de diagnóstica, y la PCR, la prueba molecular, ¿no? No la otra PCR. La prueba molecular como tal, para buscar regiones del parásito, pero bueno, esto sería para investigación y la detección de antígenos sí es para la prueba rápida y también puede ser para investigación. Entonces, esta es la prueba rápida, diagnóstico de RDT o PDR, diagnóstico rápido. Y entonces, esto es un ejemplo. Entonces, esta de Alere, ¿sí? Yo me imagino que hay otras. Entonces, dice 10 veces más sensible que las pruebas actuales para detectar el antígeno de la proteína 2 rica en histidina. Entonces, buscan una proteína del parásito, que ese sería el antígeno, y permite la identificación considerablemente mejor de las personas afectadas de parasitemia muy baja. Entonces, esto promete que es sensible con y sin síntomas evidentes de infección por malaria. Entonces, esto se puede usar, pues ojalá se pudiera usar para hacer como un screening, como para saber un tamizaje o algo así en algunas regiones. Pero bueno, la identificación del tratamiento sistemático de las personas infectadas reduciría el reservorio de la malaria en la comunidad y disminuiría la transmisión. Eso sería como para saber quiénes están infectados y que se puedan, digamos, aislar del mosquito. Listo, por acá. Entonces también hay pruebas de PCR, así donde nos dicen como que dependiendo esto sería un gel de electroforesis, es decir, estas bandas que yo estoy viendo aquí son fracciones del ADN que se extrajo previamente de la sangre de la persona a partir pues, de sus eritrocitos, por lo tanto allí está el parásito. Y entonces, dependiendo de la afinidad o no, de la afinidad no, de las regiones amplificadas que hayan, entonces se compara con los controles y se dice, ah, si hay banda de esta manera es malaria, si hay banda de este peso ubicado acá, eso vale, y si es acá, es Vivax. Porque las regiones genéticas que se buscan aquí, pues tienen diferentes pesos moleculares, entonces en la electroforesis, pues se va a ver diferentes patrones, ¿sí? Acá está el control de la prueba, miren que esto debe dar positivo, eso indica que la prueba está bien hecha y ya esto indicaría qué tipo de parásito está, ¿sí? Entonces también se puede de esta manera, pero pues esto no existe, ¿no? Pero no es una prueba de tipificación como tal, pero no es como que a uno le manden en la consulta, pero le mando la PCR. Más fácil manda la prueba rápida o la gota gruesa, que eso es como les digo, sigue siendo la gold estándar. También hay diagnóstico, hay que tener en cuenta que hay que hacer un diagnóstico diferencial porque se puede confundir con, creo que es Babesia. Sí, con Babesia. Babesia tiene unas formas parasitarias muy parecidas que pueden ser confundidas, entonces hay que hacer este diagnóstico diferencial, sería con
el parásito que está reportado con Babesia bovis. Listo, entonces el tratamiento, se los voy a mencionar, cuáles son los principales, y que de hecho por esta época han hablado mucho de ellos gracias a que estuvieron en pruebas para ver si servían contra el coronavirus. Entonces son quinolonas de tipo 1, como la cloroquina, mioloquina, pironadirina, bueno, ¿cómo se dice? Quinolonas tipo 2, quinina, mefloquina, alofantrina, etc. Naftoquinas, atovaquona y aminochoquinoleínas. Entonces, como podemos ver, todos vienen como de la misma familia de moléculas, como la primaquina. Antifolatos, como la pirimetamina, sulfadoxina, que ese también se usa en toxo, la cloroproguanil, la dapsona, derivados de la artemisina, que ese es muy importante, entonces artesunato, artemeter, dihidroartemisina. Bueno, entonces, dependiendo de donde se quiera afectar, entonces el parásito, entonces allí actuaría pues el antimalárico, el antipalúdico, ¿sí? Entonces puede ser en la fase donde está liberándose en sangre y se está liberando el esquizonti, entonces un esquizonticida. También en la parte de los gametos, entonces justo antes de que el mosquito se pueda llevar los gametos, entonces puede haber, o sea, medicamentos que maten en los gametocitos, entonces así el mosquito, así tome la sangre, no va a tomar la parte femenina y masculina y no va a poder hacer acá ciclo sexual y luego pasar el esporozoito a la persona. También el esquizonte que está como tal en el hígado, ¿sí? Entonces eso es relativo donde actúan los diferentes fármacos. Bueno, y ahí estaban, ahí se me olvidó que yo le había colocado las palabras, entonces así, entonces derivados de la artemisita trabajan aquí, la primaquina por lo general es para esta fase, ¿sí? Entonces eso depende, entonces vemos que los fármacos actúan diferente, entonces debido a eso pasó algo. Entonces, hay un gran problema con los antipalúdicos que hasta ahora pues se ha manejado, pero como pueden ver, se ha presentado una resistencia desde que se introdujeron los antimaláricos hasta su primera resistencia reportada y como se ha visto que esto entonces ya no funciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la quinina sirvió 278 años, hasta el 910 fue que ya se empezó a reportar resistencias. La cloroquina hasta 1957, la modiaquina 1961. Por ejemplo, el proguanil duró 1 año, la sulfadoxina pirimetamina, sí, o sea, no, el parásito resiste. La mefloquina, 5 años. Y la artemisina es la que todavía funciona. Como pueden ver acá pone en 2008, pero todavía el tratamiento tiene que ver con artemisina, pero no solo con artemisina. Bueno, acá también está una tabla donde muestran la resistencia, más información. Y lo que pasó fue que con el tratamiento ACT, entonces es artemisina combinado, ¿sí? Entonces, es el uso de terapias combinadas basadas en artemisina lo que ha sido un éxito hasta el momento para que la resistencia no se presente, ¿sí? No significa que sea imposible que el parásito empiece a desarrollar resistencias, pero hasta ahora este tratamiento combinado, como ataca el parásito desde varios frentes, entonces esto hace que el parásito y las variables del parásito, además de eso que hay que tener en cuenta, cuando uno se infecta con un parásito de malaria, se puede infectar con varios tipos, es decir, puede ser falciparum, pero puede que varios de esos parásitos desarrollen diferentes organizaciones genéticas que les permita ser variables, ¿cierto? Entonces esa variabilidad a ellos les favorece para que ellos puedan resistir a los fármacos. Eso pasa en todos los microorganismos y se ve muy bien en bacterias. En este caso de los protozoos es un poquito más complejo porque no es como que los protozoos hagan bombas de flujo o que hagan diferentes cambios en su membrana y ya para no permitir la entrada del antibiótico, sino que aquí tiene que ver también mucho con la variabilidad del mismo parásito. Entonces,
pasa que muchas veces algún medicamento sí le sirve a una población de las que uno está infectado o en una población de personas, entonces sirve un tipo de medicamento, pero las otras tienen un parásito con unas variabilidades que les permitan resistir. Entonces lo que estamos haciendo allí es una selección de los resistentes y por eso se ven las resistencias a los antibióticos o a los antimaláricos en este caso. Entonces, el hecho de que el tratamiento sea combinado hace que si un parásito está resistiendo a uno de esos fármacos, pues al otro no lo resiste, ¿sí? Entonces esto ayuda como les digo, a atacar el parásito desde diferentes frentes. Por eso la terapia combinada ha sido la más eficiente hasta el momento. Bueno, y esa es la que recomienda la OMS o la Organización Mundial de la Salud, aquí en el reporte del 2016, pero en el reporte nuevo siguen recomendando lo mismo y en la guía colombiana más reciente también recomiendan lo mismo. Yo les comparto la guía colombiana, que esa sí es como la que les dice todos los tratamientos y que hay que tener en cuenta, yo se las coloco en el muro. Bueno, entonces hay diferentes combinaciones, aquí están para que ustedes las puedan leer, para que las puedan revisar, consultar, mirar cuál es la que se está usando ahorita, digamos la que se usa acá, por ejemplo en el Quindío, ustedes lo pueden consultar. Y entonces, ¿dónde actúa? Entonces, así como les mostraba el otro dibujo o la otra figura anterior, donde les mostraba como dependiendo del antimalárico, entonces dónde van a actuar, ¿sí? Y entonces qué pueden afectar del parásito. Aquí también hay una tabla donde muestran como, creo que esto es como la farmacodinámica o farmacocinética, yo no sé mucho de eso, pero creo que es eso, donde muestran la vida media de la artemisina y de la otro medicamento que está combinado, ¿sí? Entonces, por eso, como pueden ver, o sea, puede que la vida media sea menos de una hora, pero entonces la otra tiene varios días, entonces, y aquí muestran dónde se está usando hasta el momento, ¿sí? Entonces, esta tabla muestra más o menos cómo funcionan ambos medicamentos y dónde se está usando en este momento. Puede que esto haya variado un poco porque creo que este no está pues como del 2019, pero les da una idea. Bueno, y por aquí otra información. Entonces, hay unos marcadores moleculares de resistencia en falciparum. Entonces, hasta ahora ya se conoce que hay una región genética que cuando está presente o está presente de cierta manera en los parásitos, por lo general están asociados a la resistencia que tienen a los diferentes antimaláricos, ¿sí? Entonces los genes PFCRT y PFMDR1, estos son uno de los más estudiados hacia la resistencia de los fármacos antimaláricos, ¿sí? Entonces hay varias regiones, por lo general están asociados como a regiones que codifican para diferentes enzimas, ¿sí? Entonces lo que hace es que estas enzimas ayudan esos cambios que hay allí, ayudan a que el parásito resista más la intervención de los fármacos, por eso se vuelven resistentes. Y ahí está pues como un poco más específico, pero bueno, ya saben que sí. De hecho, el parásito más estudiado a nivel de resistencia es Plasmodium, es del que más hay información. Porque también hay parásitos como Toxo, como Giardia, como Cryptosporidium, como Tricomona, ¿sí? Que tienen estudios y se ha demostrado resistencias, pero del que más se sabe es de Falciparum. Bueno, y no podía faltar, obviamente, en este momento, lo que estamos viviendo. Entonces, esto también se los comparto, el documento completo, es de la Organización Panamericana de la Salud y es como una actualización epidemiológica en contexto de pandemia. Entonces, ¿qué ha pasado con los efectos de la pandemia en las acciones de eliminación de la malaria? Y también les cuento que la OMS tiene un plan de eliminación de la malaria que va del 2016 al 2030. Entonces hay un montón de acciones a nivel mundial y pues también a nivel local que buscan que la malaria sea erradicada. Entonces esto es algo que se está... Por eso yo les mencionaba que de hecho hay algunos países ahora que ya están reportando cero
cero casos nuevos, que se puede decir que ya está erradicada la malaria de esos lugares y pues la idea es que todo el mundo vaya hacia allá. Bueno, ¿qué ha pasado? Antes la reducción en la búsqueda de atención por sospecha de malaria debido a las acciones impuestas debido a la pandemia. Entonces imagínense como, obviamente está como prioridad la pandemia, el coronavirus, pues entonces puede que esto haya afectado o no afectó como tal el diagnóstico obviamente de muchas otras enfermedades, incluyendo la malaria, ¿sí? Entonces dice, reducción en la búsqueda de atención por sospecha de malaria debido a las acciones impuestas debido a la pandemia COVID-19, como por ejemplo las instrucciones de permanecer en casa ante síntomas leves como la fiebre. Entonces una persona le puede dar fiebre y dice, no, me dio fiebre, estamos en pandemia, me quedo en la casa. Entonces esa persona de pronto lo que tenía era malaria y pues necesitaba que le hicieran un examen de gota gruesa, etcétera, etcétera. Entonces pasan días, ¿sí ven? Van a pasar días en donde se va a dar cuenta que probablemente estos síntomas no eran de COVID y pues bueno, va a volver al médico, pero va a pasar tiempo mientras se siente mal y se siente mal de diferente manera y bueno, en fin, entonces le tienen que hacer el diagnóstico diferencial y bueno, todo esto. Entonces, bueno, diferencial me refiero con respecto a COVID. Cambios en la red de salud, entonces, sí, cómo se ha manejado la red de salud, ausencia de sospecha de malaria por parte de equipos de respuesta y entregajes de COVID-19 en la unidad de salud, reducción del personal de malaria para dedicarse a actividades que tienen que ver con el COVID, interrupción de las actividades de colaboradores voluntarios, porque pues por las restricciones de movilidad que se presentaron, reducción de actividades de detección de casos de limitaciones en instaurar medidas de protección personal. ¿Sí? Entonces, esto es como se pudo ver afectada la atención a malaria debido a la pandemia. Y bueno, esto es como en general, ¿sí? Esto no solamente es para malaria, esto puede ser para muchas otras enfermedades, incluyendo lo que estamos viendo ahora. El reto para el éxito, entonces hay como 3 teorías o 3 cosas que se quieren hacer, que se buscan hacer, ¿sí? Que se buscan hacer cuando existen este tipo de enfermedades. Entonces, hay una que es cuando lo que se busca es que en la población el hotspot o como el punto caliente, como el punto álgido, donde las personas que tengan la infección todas sean tratadas y entonces aislarlas o separarlas y tratarlas para que eso no permita la dispersión de la enfermedad. Esa es una. Entonces es como muy focalizada. La otra es cuando se hace tamizaje a todo el mundo. Como yo les decía, qué bueno sería poder hacer un tamizaje con la prueba rápida de malaria en las regiones más endémicas, donde hay más pues, casos, y así entonces poder darle tratamiento oportuno a todas las personas que lo necesiten y las personas que no, pues entonces ya saben que no tienen la enfermedad, no hay que darles tratamiento. Y en el caso sería más profiláctico, que esto aplica para algunas enfermedades, esto no necesariamente para todas aplica, que es profiláctico, como puede ser, por ejemplo, para las parasitemias intestinales, que esto es muy como cuando dicen, bueno, todo el mundo se va a purgar, esto sería como una especie de profilaxis que puede ayudar a disminuir los casos o incluso a que no se presenten, ¿sí? Entonces estas son como 3 estrategias en las cuales se busca como reducir la malaria y pues que se aplican de diferentes maneras en diferentes regiones. ¿Sí? Y listo, niños. Entonces ahí terminaría como tal la presentación. Que ahora son las 11:34. Bueno, les alcanzo a mostrar algo más, que es lo que... esperen que... Bien, allá. Casi no encuentro. Bueno, entonces, les iba a decir que yo les voy a compartir todos los documentos entonces para que revisen su Moodle. Allí van a estar las diapositivas, va a estar también esta grabación y les pido disculpas de antemano si me enredo mucho a veces para hablar, me pasa, perdón. Y si de pronto ustedes ven algo que yo dije durante la presentación que no es tan cierto o que me equivoqué, bueno, que puede pasar, lo pueden escribir, yo dejo un foro y lo pueden hacer, ¿sí? Como que ustedes digan, ay, la profesora no sé, dijo esto y eso no es así porque yo leí en la guía que eso no es así. Perfecto, o sea, no pasa nada, lo pueden hacer y porque pues bueno, me puede pasar, eso no es nada que yo esté como
¿cómo se dice? Como inmune de cometer una equivocación, obvio, ¿no? Entonces, ustedes si quieren pueden escribir o si quieren escribir algo en el foro, algo que tenga que ver con ampliar la información, con una pregunta que se les generó un poco después de consultar una guía, de volver a mirar el ciclo de vida o cualquier cosa que ustedes digan, yo la verdad esto no lo entendí, usen el foro que les voy a activar ahí en el módulo. Listo. Para que ustedes sepan que tienen un lado como donde pueden poner sus preguntas, dudas, quejas, reclamos, etc. Y les voy a colocar todas las guías, el reporte de malaria, la guía del Ministerio de Salud, lo de la Organización Panamericana de Salud, también algunas otras guías y todo lo que yo considero que ustedes deberían poder tener a la mano, que está actualizado y que les puede servir para que lo revisen. Ya a la hora de el parcial, para que no se sientan un poco abrumados al ver toda esta información y digan, bueno, entonces me toca leerme 10 guías, 10 artículos, ¿qué hago? No. Fíjense, guíense sobre todo como con la información compartida en las diapositivas, ¿sí? Se fijan en esa información y pues en lo que se habló, pues como tal en la clase. Ustedes deben enfocarse principalmente, bueno, entonces, cómo se maneja la malaria, cómo se trata la malaria, por qué la malaria genera estas consecuencias clínicas en los pacientes, ¿sí? Entonces es más que todo enfocado a eso. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, los escucho. De lo que sea, pues puede ser de la dinámica o puede ser como tal de lo que se habló en clase. Y si no tienen preguntas, pues entonces podemos dar por terminado el encuentro. Y veo que quedamos siendo 34, o sea que un montón se perdió la clase. Díganme no, díganme sí. Por mi parte, no, doctora. Bueno, listo. Entonces sí, si alguien tuviera una pregunta, ya me la hubiera hecho. Bueno, niños, entonces voy a detener la grabación. Listo. Y bueno, entonces ya me despido de ustedes, que tengan un buen día también, que almuercen, que descansen un ratico, no sé si tienen más clase, entonces que les rindan. Y ya saben que esto no va incluido en el parcial de la otra semana y que el viernes tienen clase con el doctor Arredondo. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que Que esté muy esté bien. muy bien. Chao.